Hoy compartiré un mensaje que puede cambiar tu vida. No se trata de simples palabras motivadoras ni de un discurso emocional pasajero, sino de una verdad profunda y eterna que tiene el poder de transformar completamente tu existencia. El amor de Dios no es un concepto abstracto o un sentimiento humano que fluctúa con el tiempo. Es una realidad inquebrantable que nos sostiene, nos renueva y nos guía en cada paso de nuestro camino. Cuando hablamos del amor de Dios, nos referimos a una fuerza que va más allá de nuestra comprensión humana. Es un amor que no depende de nuestros méritos, fallos o logros. No se gana ni se pierde, porque Dios no ama según nuestras acciones, sino según su propia naturaleza. En 1 Juan 4:8 se nos recuerda que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor o que demuestra amor de vez en cuando. Dice que Él es amor. Su esencia misma es amar, y ese amor se manifiesta en su constante fidelidad hacia nosotros. Tal vez en tu vida has experimentado momentos de soledad, rechazo o traición. Quizás has sentido que no eres suficiente, que no mereces amor o que nadie te entiende realmente. Pero Dios te dice algo diferente, Él te ha amado desde antes de la fundación del mundo. En Jeremías 31:3, Dios declara, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Su amor no tiene fecha de caducidad, no se extingue ni disminuye con el tiempo. Es eterno, inmutable y perfecto. El amor de Dios también se manifiesta en su cercanía. A veces, podemos pensar que Dios es un ser lejano, distante de nuestras luchas y dolores. Sin embargo, la verdad es que Él está más cerca de lo que imaginamos. Salmo 34:18 nos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Dios no se aparta cuando enfrentamos dificultades, al contrario, en los momentos más oscuros, su amor nos envuelve con mayor intensidad. Uno de los ejemplos más grandes del amor transformador de Dios es el apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, Pablo, llamado Saulo, perseguía a los cristianos y actuaba con dureza contra ellos. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida cambió radicalmente. Ese mismo hombre que antes era un perseguidor, se convirtió en un ferviente predicador del Evangelio y escribió gran parte del Nuevo Testamento. ¿Qué produjo tal transformación? El amor y la gracia de Dios. Así como Dios transformó a Pablo, también puede transformar tu vida. No importa cuál sea tu pasado ni cuántas veces hayas fallado, su amor sigue disponible para ti. Este amor te ofrece una nueva identidad, una vida con propósito y una esperanza inquebrantable. Hoy te invito a abrir tu corazón y permitir que el amor de Dios te renueve desde adentro. No es un amor común, sino uno capaz de sanar heridas, restaurar lo perdido y dar sentido a cada día. Permítele entrar y experimentarás un cambio que nunca imaginaste posible. El amor de Dios no es como el amor humano, que muchas veces depende de las circunstancias, de cómo nos comportamos o de lo que podemos ofrecer a los demás. Su amor es incondicional, eterno y perfecto. Es un amor que no cambia, no se debilita y no se basa en nuestros méritos, sino en su naturaleza misma. Dios nos ama porque Él es amor. Desde el principio de los tiempos, Dios ha demostrado su amor hacia la humanidad. En la creación, lo vemos cuando forma al ser humano a su imagen y semejanza, Génesis 1:27, dándonos un valor y un propósito especial. También lo vemos cuando, a pesar de la desobediencia de Adán y Eva, Dios sigue buscándolos en el huerto del Edén, Génesis 3:9, mostrando que su amor no se aparta de nosotros, incluso cuando fallamos. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha revelado su amor de muchas maneras. Lo vemos en la paciencia con la que guió al pueblo de Israel a pesar de sus constantes rebeliones. Lo vemos en la vida de David, a quien Dios amó y restauró, a pesar de sus errores. Lo vemos en la historia de Oseas y su esposa, que es un reflejo del amor inquebrantable de Dios hacia su pueblo, incluso cuando éste le es infiel. Pero, sobre todo, lo vemos en la obra redentora de Jesucristo. El mayor acto de amor que Dios ha mostrado a la humanidad fue enviar a su Hijo Jesús al mundo para salvarnos. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Este versículo resume el corazón del Evangelio. Dios nos amó tanto que no escatimó en darnos lo más valioso, su propio Hijo, para darnos salvación. Este sacrificio nos muestra que el amor de Dios no es solo palabras, sino acción. Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo para vivir entre nosotros, sufrir nuestras mismas pruebas y, finalmente, morir en la cruz en nuestro lugar. Filipenses 2, 6-8. Nadie más podría haber hecho esto por nosotros. Fue un sacrificio de amor puro, sin esperar nada a cambio, solo para darnos la oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Muchas veces pensamos que no somos dignos del amor de Dios porque hemos fallado demasiado o porque no nos sentimos lo suficientemente buenos. Pero la realidad es que Dios nos amó aún cuando éramos pecadores. Romanos 5:8 lo dice claramente, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor no espera a que seamos perfectos, nos alcanza en nuestra imperfección y nos transforma con su gracia. Este amor también nos da seguridad. En un mundo donde todo cambia, donde las personas pueden fallarnos y donde el dolor es una realidad, el amor de Dios es nuestro ancla. Romanos 8:38-39 nos asegura que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo presente ni lo porvenir. Hoy puedes descansar en este amor. No es un amor temporal ni frágil, sino uno que permanece para siempre. Déjate abrazar por el amor de Dios y permite que transforme tu corazón. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El amor de Dios no solo es incondicional y eterno, sino que también tiene el poder de transformar la vida de aquellos que lo reciben. Cuando una persona experimenta el amor de Dios, su corazón cambia, su forma de ver el mundo se renueva y su propósito en la vida se alinea con la voluntad divina. No es un amor pasivo, sino activo, que moldea, restaura y da una nueva identidad. La Biblia está llena de ejemplos de personas cuyas vidas fueron transformadas por el amor de Dios. Pensemos en el apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, Pablo, llamado Saulo en ese entonces, era un perseguidor de los cristianos, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Pero un día, en el camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida para siempre. Hechos 9, 3-6. Aquel hombre que antes perseguía a la iglesia se convirtió en uno de los mayores predicadores del Evangelio. Eso solo pudo haber sido obra del amor transformador de Dios. Otro ejemplo claro es la mujer samaritana que Jesús encontró en el pozo, Juan 4:30. Esta mujer había llevado una vida marcada por relaciones rotas y una sociedad que la rechazaba. Pero un solo encuentro con Jesús cambió su historia. Jesús no la juzgó, sino que le ofreció el agua de vida, su amor y su salvación. Ella pasó de ser una mujer rechazada a ser una testigo del poder de Cristo, llevando su mensaje a su comunidad. Este mismo amor sigue transformando vidas hoy. Cuando una persona abre su corazón a Dios, su vida comienza a cambiar de adentro hacia afuera. Sus pensamientos, actitudes y deseos son renovados. Dios sana heridas del pasado, restaura relaciones rotas y da un propósito nuevo a quienes antes se sentían perdidos. El amor de Dios también nos enseña a amar a los demás. 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Cuando experimentamos su amor, aprendemos a amar de manera diferente, con paciencia, misericordia y sin condiciones. El amor de Dios nos enseña a perdonar, a ser compasivos y a ver a los demás con los ojos de Cristo. Uno de los mayores ejemplos de esta transformación es el perdón. Hay personas que viven cargando rencor y heridas profundas, incapaces de soltar el dolor. Pero cuando el amor de Dios llena sus corazones, les da la fuerza para perdonar y ser libres del peso del resentimiento. Jesús mismo nos mostró esto en la cruz, cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Además, el amor de Dios nos da una nueva identidad. Ya no somos esclavos del pecado, del miedo o de la culpa. En Cristo, somos hechos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17, hijos amados de Dios, Juan 1:12, y coherederos con Cristo, Romanos 8:17. Hoy, este amor sigue estando disponible para todos.
No importa el pasado, los errores cometidos o las debilidades. El amor de Dios es capaz de transformar cualquier vida y hacerla nueva. Solo es necesario abrir el corazón y recibirlo. El amor de Dios no solo transforma nuestra vida interior, sino que también nos da un propósito y una dirección clara en la vida. Cuando experimentamos su amor, comenzamos a comprender el significado de nuestra existencia y el papel que desempeñamos en su plan divino. Ya no vivimos sin rumbo, sino con una misión que nos llena de significado. Desde la creación, Dios ha dado un propósito a cada persona. Jeremías 29:11 nos recuerda sus palabras, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Su amor nos guía para cumplir esos planes y vivir en la plenitud de su voluntad. Uno de los mayores ejemplos de esto en la Biblia es Moisés. Cuando Dios lo llamó, él se sentía incapaz de liderar al pueblo de Israel. Se consideraba torpe de palabra y temía el desafío que tenía delante. Pero el amor de Dios le dio la fuerza y la dirección que necesitaba. Dios no lo escogió por su capacidad, sino por su propósito, y con su amor lo capacitó para cumplirlo. El amor de Dios también nos da dirección cuando enfrentamos momentos de incertidumbre. Muchas veces, las personas se sienten perdidas, sin saber qué camino tomar o qué decisiones hacer. Pero Dios, como un Padre amoroso, no nos deja solos. Proverbios 3:5-6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Su amor nos guía y nos da paz en medio de la indecisión. Además, el amor de Dios nos impulsa a servir a los demás. Cuando experimentamos su amor, no podemos guardarlo solo para nosotros, sentimos el deseo de compartirlo. Es por eso que Jesús nos dejó el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Mateo 22:39. El verdadero propósito de nuestra vida no es solo recibir bendiciones, sino ser canales de su amor para otros. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de esto. Después de ser transformado por el amor de Cristo, dedicó su vida a predicar el Evangelio y a servir a la iglesia. Fue impulsado por el amor de Dios, sin importar las dificultades que enfrentó. En 2 Corintios 5:14, escribió: porque el amor de Cristo nos constriñe. Su propósito en la vida ya no era el mismo, ahora vivía para dar a conocer el amor de Dios a otros. Cuando entendemos que el amor de Dios nos da propósito, también aprendemos a confiar en sus tiempos. Muchas veces, queremos apresurar las cosas, pero su amor nos enseña a esperar con paciencia. Sabemos que Él tiene un plan perfecto y que su dirección siempre será la mejor. En resumen, el amor de Dios no solo nos transforma, sino que nos da propósito y dirección. Nos ayuda a descubrir para qué fuimos creados, nos guía en cada paso que damos y nos impulsa a amar y servir a los demás. Cuando vivimos en este amor, encontramos el verdadero sentido de nuestra existencia y caminamos con la seguridad de que estamos en las manos de un Dios que nos ama y nos dirige. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El amor de Dios no solo nos da propósito y dirección, sino que también nos sostiene en medio de las dificultades. Las pruebas y adversidades son una realidad de la vida, pero cuando experimentamos el amor divino, encontramos en él la fortaleza para seguir adelante. No estamos solos en nuestras luchas, pues Dios camina con nosotros y nos da la fuerza necesaria para enfrentar cada desafío. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que el amor de Dios nos sostiene en tiempos difíciles. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Su amor nos protege, nos anima y nos da la confianza para seguir adelante. Uno de los mayores ejemplos de fortaleza en la adversidad es el apóstol Pablo. A lo largo de su ministerio, enfrentó persecuciones, encarcelamientos, hambre, naufragios y múltiples peligros. Sin embargo, nunca se rindió, porque sabía que el amor de Dios lo sostenía. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Pablo entendió que su fortaleza no provenía de sí mismo, sino del amor y la gracia de Dios. Cuando enfrentamos pruebas, podemos sentirnos tentados a dudar del amor de Dios. A veces, el dolor y la dificultad nos hacen preguntar, ¿dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? Sin embargo, la Escritura nos asegura que su amor nunca nos abandona. Romanos 8, 35-39 declara que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni la muerte. Un ejemplo claro de esta verdad es la historia de Job. Perdió su familia, su salud y sus bienes, pero nunca dejó de confiar en Dios. Al final, Dios restauró todo lo que había perdido y le mostró que su amor y soberanía nunca lo habían abandonado. Job reconoció que, aun en medio del sufrimiento, Dios tenía un propósito mayor. El amor de Dios también nos fortalece al darnos paz en medio de las tormentas. Jesús nos enseñó esto cuando calmó la tempestad en el mar de Galilea. Sus discípulos estaban aterrados, pero Él les recordó que su amor y poder eran mayores que cualquier tormenta. Juan 14:27 nos dice, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Su amor nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando confiamos en el amor de Dios, también aprendemos a ver las pruebas como oportunidades para crecer. Santiago 1, 2-4 nos exhorta a considerar las pruebas como gozo, porque producen paciencia y madurez en nuestra fe. En lugar de rendirnos, podemos fortalecernos en el amor de Dios y permitir que su gracia nos transforme. En conclusión, el amor de Dios es nuestra fuente de fortaleza en la adversidad. Nos sostiene cuando nos sentimos débiles, nos llena de paz en medio de la tormenta y nos da la certeza de que nunca estamos solos. No importa cuán difícil sea la prueba, su amor es inquebrantable y nos dará la victoria. En Gálatas 5:22, el apóstol Pablo nos presenta el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas características no son solo emociones temporales, sino evidencias claras de una vida que ha sido transformada por la obra de Dios. No son atributos que podamos generar por nuestra propia fuerza, sino que surgen cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, moldeando nuestro carácter para reflejar más de Cristo cada día. El concepto de fruto del Espíritu es singular, lo que nos recuerda que todas estas cualidades deben manifestarse en la vida del creyente. No podemos elegir solo algunas, todas ellas son interdependientes y deben crecer juntas. A medida que permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, estas virtudes se van desarrollando y nos capacitan para vivir de una manera que honra a Dios. El amor es la primera cualidad mencionada, y es fundamental en todo lo que hace el Espíritu en nuestra vida. Este amor es incondicional y sacrificial, un reflejo del amor de Dios por nosotros. No es solo un sentimiento, sino una decisión de amar a los demás, sin importar las circunstancias. Este amor nos lleva a tratar a los demás con compasión y respeto, aun cuando no lo merecen. El gozo es otro fruto que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Aunque pasemos por momentos difíciles, el gozo que el Espíritu nos da es una alegría profunda que proviene de la seguridad de saber que estamos en las manos de un Dios amoroso y soberano. Este gozo es un testimonio de que nuestra satisfacción no depende de lo que tengamos o de lo que suceda a nuestro alrededor, sino de nuestra conexión con Él. La paz que experimentamos es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es simplemente la ausencia de conflicto, sino una paz interior que proviene de la confianza en que Dios tiene el control de nuestra vida. Vivir en paz nos permite enfrentar las dificultades con serenidad, sabiendo que Él está trabajando en todo para nuestro bien. La paciencia es esencial, pues nos ayuda a soportar las pruebas y a esperar con esperanza el tiempo perfecto de Dios. La paciencia nos enseña a no apresurarnos en nuestras decisiones, sino a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para cada área de nuestra vida. La benignidad y la bondad nos impulsan a actuar con amabilidad y generosidad hacia los demás, sin esperar nada a cambio. Estas cualidades reflejan el carácter de Cristo, que siempre actuó con compasión hacia los necesitados y los que estaban lejos de Dios. La fe es la confianza firme en Dios y en sus promesas, sabiendo que Él es fiel y que cumple lo que ha dicho. La fe nos da la fortaleza para seguir adelante,
incluso cuando las circunstancias parecen inciertas. La mansedumbre es una actitud de humildad y de control sobre nuestras reacciones. Ser manso no significa ser débil, sino tener el poder de responder con gentileza y calma, como lo hizo Jesús. Finalmente, la templanza es el autocontrol, la capacidad de moderar nuestros deseos y emociones. Nos ayuda a vivir de manera equilibrada y a no dejarnos llevar por impulsos o excesos. El fruto del Espíritu, entonces, es la evidencia de una vida transformada por el poder de Dios. A medida que permitimos que el Espíritu nos guíe, estas cualidades se hacen más visibles en nuestra vida y reflejamos el carácter de Cristo. Vivir de acuerdo con el fruto del Espíritu nos capacita para honrar a Dios en todo lo que hacemos y ser testigos de su amor y poder en el mundo. El amor de Dios es una de las verdades más profundas y poderosas en la vida cristiana. No es solo un concepto abstracto o teórico, sino una realidad viva y activa que se manifiesta constantemente en nuestras vidas. A veces, como seres humanos, podemos sentir que estamos lejos de Dios, que no merecemos su amor o que hemos fallado demasiado como para que Él aún nos ame. Sin embargo, la verdad es que el amor de Dios es constante, incondicional y nunca cambia. No importa lo que hayamos hecho, cuánto nos hayamos apartado, o cuán alejados nos sintamos, su amor siempre nos alcanzará. El amor de Dios no depende de nuestro comportamiento o de nuestra perfección. De hecho, es precisamente en nuestros momentos de debilidad y pecado donde su amor se revela con mayor claridad. La máxima expresión de este amor es Jesucristo. A través de su vida, muerte y resurrección, Dios nos mostró el alcance de su amor, un amor sacrificial, dispuesto a pagar el precio por nuestros errores, para reconciliarnos con Él. Cristo no solo vino para enseñarnos sobre el amor de Dios, sino que, al dar su vida por nosotros, nos permitió experimentar el amor de Dios de manera profunda y personal. Cuando entendemos que el amor de Dios es real y está disponible para nosotros en todo momento, esto transforma nuestra vida. Vivir en la seguridad de este amor significa que no tenemos que vivir con miedo ni inseguridad. Sabemos que no importa lo que pase, Dios siempre estará con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. En un mundo lleno de incertidumbres, esta certeza nos da paz y esperanza. El amor de Dios también nos libera del miedo al rechazo. En muchos aspectos de la vida, buscamos ser aceptados y amados por los demás, lo que puede llevarnos a sentir temor de ser abandonados o rechazados. Pero cuando entendemos que Dios nos ama con un amor eterno, ya no necesitamos la validación de los demás para sentirnos completos. Somos amados tal como somos, y esa aceptación divina es suficiente. Vivir en la seguridad del amor de Dios también nos lleva a una vida de confianza. Sabemos que, aunque enfrentemos dificultades, Dios está con nosotros, y todo lo que sucede tiene un propósito en su plan perfecto. En lugar de vivir con ansiedad por lo que el futuro pueda depararnos, podemos descansar en su fidelidad y promesas. El amor de Dios nos da la paz de saber que Él tiene control de todas las situaciones y que, en última instancia, su voluntad es lo mejor para nosotros. Esta seguridad también nos da la fuerza para ser auténticos. No necesitamos escondernos o pretender ser lo que no somos. Al vivir en el amor de Dios, podemos ser nosotros mismos, con nuestras imperfecciones, porque sabemos que Él nos ama no por lo que hacemos, sino por lo que somos, sus hijos. Esto nos permite vivir con una identidad firme, sabiendo que nuestra valía no se basa en nuestros logros, sino en el amor inquebrantable de Dios. Vivir en la seguridad del amor de Dios nos invita a dejar atrás el miedo y la ansiedad y a caminar en libertad y confianza. Cuando comprendemos profundamente que somos amados por el Creador del universo, nuestra perspectiva de la vida cambia. Nos da una paz que no depende de las circunstancias y nos fortalece para enfrentar cualquier desafío. En este amor, encontramos la base para vivir con propósito, sabiendo que Dios nunca nos abandonará y que su amor es suficiente para todas nuestras necesidades. El amor de Dios no solo se debe entender, sino que debe ser experimentado profundamente en nuestras vidas. Es un amor que transforma, renueva y da propósito a cada aspecto de nuestra existencia. Dios no quiere que simplemente tengamos un conocimiento intelectual sobre su amor, sino que nos invita a vivirlo de manera personal y activa. Este amor no es algo que podamos controlar o manipular, sino que es un regalo divino que cambia nuestra forma de ser, de ver el mundo y de relacionarnos con los demás.
Aceptar el amor de Dios es reconocer que, a pesar de nuestras fallas, defectos y limitaciones, Él nos ama incondicionalmente. Este amor no está basado en lo que hacemos, sino en lo que somos para Él, sus hijos, creados a su imagen. Cuando aceptamos este amor, nuestra vida comienza a transformarse. Ya no nos definimos por nuestros errores, por las expectativas de los demás o por los estándares del mundo, sino por la verdad de que somos amados y aceptados por el Creador del universo. Aceptar este amor significa también abrir nuestro corazón a su gracia, permitiendo que esa gracia nos cambie desde adentro. La gracia de Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos capacita para vivir una vida que refleje ese amor. Nos da la fuerza para perdonar, para ser amables, y para vivir con un corazón lleno de compasión hacia los demás. Cuanto más aceptamos el amor de Dios, más capaces somos de compartirlo con aquellos que nos rodean. El amor de Dios es transformador no solo para nosotros, sino también para el mundo. La invitación de Dios es clara, aceptar su amor es el primer paso, pero compartirlo es lo que da testimonio de que realmente lo hemos recibido. Al vivir con un corazón lleno de amor, podemos ser un canal a través del cual su gracia y misericordia se extienden a los demás. Este amor no debe ser algo que guardemos solo para nosotros, sino algo que se derrame hacia quienes nos rodean. Cuando compartimos el amor de Dios, no solo estamos mostrando compasión y bondad, sino que estamos reflejando el corazón de Cristo en el mundo. El amor transformador de Dios nos llama a ver a las personas con nuevos ojos. Nos desafía a amar a quienes nos son difíciles de amar, a perdonar cuando nos han herido y a servir a los que están en necesidad. Al aceptar este amor, nos damos cuenta de que no estamos llamados a vivir para nosotros mismos, sino para aquellos a quienes Dios nos ha enviado. Este amor nos lleva a buscar el bienestar de los demás, a ser generosos, a extender la mano al que sufre y a compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Aceptar y compartir este amor tiene un impacto profundo en nuestra fe y esperanza. Nos renueva, nos da una nueva perspectiva de la vida y nos impulsa a vivir con un propósito más grande que nosotros mismos. A medida que permitimos que este amor sea la fuerza que guíe cada paso de nuestra vida, veremos cómo nos transforma en personas más compasivas, humildes y generosas. Este amor nos hace ser más como Cristo, quien vino a dar su vida por nosotros, para que también nosotros podamos dar nuestra vida por los demás. Hoy te invito a reflexionar sobre el amor de Dios. Recíbelo con humildad, con un corazón agradecido, y deja que sea este amor el que guíe todas tus decisiones, tus relaciones y tu vida diaria. Al aceptarlo y compartirlo, te conviertes en un reflejo de su amor en el mundo, llevando luz, esperanza y sanidad a un mundo que tanto lo necesita. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Este es el fruto que nace de una relación profunda con Él, un fruto que no solo transforma nuestras vidas sino que impacta a todos los que nos rodean. En 2 Timoteo 4:7, Pablo, en un momento de reflexión profunda, expresa su satisfacción por haber cumplido su misión: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Este versículo no es solo una declaración de lo que Pablo había logrado, sino una expresión de la paz y la satisfacción que viene de haber vivido una vida íntegra, dedicada a servir a Dios. En lugar de verse como un hombre que enfrenta la derrota, Pablo se ve a sí mismo como un vencedor, con la certeza de que su vida fue significativa, con propósito y bien vivida. Este versículo puede verse como una reflexión final de un hombre que, al final de su vida, puede ver cómo todo lo que hizo tiene un impacto que va más allá de lo personal. No es solo que Pablo haya sido un líder en la iglesia primitiva, sino que la forma en que vivió su vida sirve como ejemplo para cada cristiano, de cualquier época. Pablo, consciente de la misión que Dios le había encomendado, nunca se desvió de su llamado, y, a lo largo de sus cartas, nos invita a seguir su ejemplo. La vida cristiana no está exenta de dificultades, y Pablo experimentó todo tipo de pruebas, naufragios, prisión, persecuciones, y hasta la traición por parte de algunos de sus más cercanos colaboradores. Sin embargo, lo que distingue a Pablo es su determinación en seguir adelante, con la mirada puesta en la meta final, la fidelidad a su fe y su obediencia a Dios. Pablo nos invita a ver la vida cristiana como una carrera, una competencia que requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, perseverancia.
En 1 Corintios 9:24, él dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Esta carrera cristiana no se trata solo de comenzar con entusiasmo, sino de perseverar hasta el final, a pesar de los obstáculos, de las luchas internas y de las presiones externas que podamos enfrentar. La reflexión de Pablo también tiene un matiz de autorreconocimiento. El he peleado la buena batalla no es solo una declaración de victoria personal, sino una invitación para todos los creyentes a reconocer que la vida cristiana es un desafío, pero uno que vale la pena. En el momento en que Pablo escribe estas palabras, está consciente de que sus esfuerzos, aunque difíciles y costosos, han tenido un propósito mayor. Él no se arrepiente de haber luchado por la fe, ni de haber mantenido su curso, sino que se siente satisfecho al saber que ha cumplido con lo que Dios le encargó. Este sentimiento de satisfacción y paz, de haber dado todo por Cristo, es un recordatorio para nosotros. Muchas veces, en medio de la rutina diaria y las dificultades, podemos perder de vista lo que realmente importa. Pero cuando vivimos con un propósito claro, cuando nuestra vida está centrada en servir a Dios, podemos enfrentar cualquier reto con la misma confianza que Pablo. Él no vio su vida como un sacrificio vacío, sino como una inversión en algo eterno. Este tipo de vida cristiana, llena de propósito y determinación, requiere de un compromiso continuo. Jesús mismo lo explicó en Mateo 7, 13-14 cuando habló sobre el camino estrecho, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas palabras de Jesús revelan una verdad fundamental: vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios no siempre será fácil. Y el camino hacia una vida cristiana plena será mucho más difícil que los caminos que ofrece el mundo. No es el camino que todos elegirán, pero es el que lleva a la vida verdadera. El contraste entre el camino ancho y el estrecho resalta que seguir a Cristo no solo es una elección que hacemos, sino una decisión diaria de caminar en la senda de la justicia, la verdad y la fe. El mundo nos ofrece caminos más amplios, aquellos que parecen más fáciles y accesibles, pero que no conducen a la paz verdadera ni a la vida eterna. A menudo, seguir el camino de Cristo exige sacrificios, decisiones difíciles y la renuncia a lo que nos ofrece la sociedad o nuestra propia naturaleza humana. Sin embargo, como nos enseñan las Escrituras, este camino estrecho está lleno de promesas. El propio Jesús lo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esta abundancia no se refiere necesariamente a riquezas materiales o a una vida sin problemas, sino a una vida rica en propósito, paz interior y la presencia de Dios. Al recorrer este camino, aunque nos enfrentemos a dificultades, sabemos que no estamos solos. La gracia de Dios nos sostiene, y Él nos guía a cada paso. En su vida, Pablo también enfrentó muchos momentos de dolor y dificultades, pero su fe en Cristo y su enfoque en el propósito eterno lo mantuvieron firme. En Filipenses 3, 13-14, Pablo expresa su visión al decir, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este versículo destaca la importancia de la perseverancia y de no dejar que las pruebas del pasado nos desvíen del propósito que tenemos delante. Pablo nos enseña que la vida cristiana es un constante avance hacia la meta que Dios ha establecido para nosotros. A veces, el camino puede ser largo y complicado, pero nuestra meta final es más grande que cualquier desafío que podamos encontrar en el camino. La recompensa de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios es indescriptible. El apóstol Pedro, en su carta, nos recuerda que la prueba de nuestra fe produce paciencia y nos hace más fuertes, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. 1 Pedro 4, 7-8. El amor ferviente y la paciencia son características esenciales para recorrer este camino estrecho. No podemos vivir una vida cristiana plena si no aprendemos a amar a Dios y a los demás con un amor que trasciende lo superficial. La vida cristiana no se trata solo de evitar el pecado,
sino de ser una luz en medio de la oscuridad y un testimonio del amor incondicional de Dios. Es fundamental comprender que, si bien el camino de Cristo es más estrecho y desafiante, también es el que nos ofrece verdadera satisfacción y plenitud. La clave para atravesar este camino con éxito es mantener nuestra mirada fija en Jesús. El autor de Hebreos, en el capítulo 12, nos exhorta a esto: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2, Jesús es nuestro modelo perfecto. Él, aunque enfrentó dificultades mucho mayores que las que nosotros podemos imaginar, nunca perdió de vista su propósito eterno, ni permitió que el sufrimiento lo apartara de su misión. Este versículo resalta una enseñanza clave: para mantenernos firmes en el camino estrecho, debemos enfocarnos en la figura de Cristo. Él no solo es quien nos guía, sino también quien nos da la fuerza para perseverar. Al mirar a Jesús, comprendemos que las pruebas que enfrentamos no son en vano. De hecho, las dificultades que soportamos pueden servir para profundizar nuestra fe y fortalecer nuestro carácter. Jesús, al caminar por este mundo, mostró que la vida cristiana no es solo una vida de sacrificio, sino también de gozo. Él experimentó la máxima prueba al dar su vida por nosotros en la cruz, pero a pesar de su sufrimiento, sabía que su sacrificio traería una cosecha de salvación para muchos. De la misma manera, en nuestra vida, aunque tengamos que atravesar momentos difíciles, podemos experimentar una alegría profunda, sabiendo que estamos colaborando con el plan eterno de Dios. Por otro lado, la vida cristiana no es solo una cuestión personal, es una comunidad. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, es el lugar donde podemos ser apoyados, corregidos y animados en nuestro caminar. La comunión con otros creyentes es esencial para no desviarnos del camino. Jesús, en Mateo 18:20, afirma: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta presencia de Cristo en la comunidad de los creyentes nos fortalece y nos recuerda que no estamos solos en la lucha. La unidad en el cuerpo de Cristo nos permite ser una fuente de esperanza y apoyo mutuo. La vida cristiana también implica una constante lucha contra el pecado y las tentaciones del mundo. Aunque hemos sido liberados del poder del pecado a través de la obra de Cristo en la cruz, seguimos enfrentando la tentación en nuestra vida diaria. En Romanos 6, 12-13, Pablo nos exhorta a no dejar que el pecado reine en nuestros cuerpos, sino a ofrecernos a Dios como instrumentos de justicia. Esta lucha no es fácil, pero es parte del proceso de santificación, que es esencial para ser conformados a la imagen de Cristo. Además, debemos entender que el camino estrecho no solo está relacionado con lo que evitamos hacer, sino también con lo que decidimos hacer. Vivir como cristianos implica ser activos en el reino de Dios, predicar el Evangelio, servir a los demás, practicar la justicia y vivir en amor. En Mateo 25, 35-36, Jesús nos invita a cuidar a los necesitados, a los enfermos, a los encarcelados y a todos aquellos que están marginados. Este es un aspecto vital de la vida cristiana. No se trata solo de evitar el mal, sino de hacer el bien, buscando constantemente la voluntad de Dios en nuestras acciones. El llamado a seguir a Cristo implica una entrega total, un compromiso que va más allá de nuestras expectativas o deseos personales. Este es un punto crucial que debemos comprender al caminar en el sendero estrecho. La vida cristiana es una vida de sacrificio, tal como Jesús lo enseñó en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este versículo subraya la necesidad de renunciar a nuestra voluntad propia, a nuestras comodidades y a nuestros planes, para vivir según los planes y la voluntad de Dios. Esta renuncia no es fácil, pero es necesaria para vivir plenamente como discípulos de Cristo. Renunciar a uno mismo no significa necesariamente abandonar todas las cosas materiales, sino estar dispuestos a poner a Cristo por encima de cualquier cosa o circunstancia. Es un acto de dependencia y confianza en Dios. El sacrificio de nuestra propia voluntad es el primer paso para vivir una vida que esté centrada en los principios del reino de Dios, no en los del mundo. Esta vida sacrificada no es sin propósito, más bien, es el camino que nos lleva a la verdadera libertad y plenitud. Al renunciar a nuestra independencia y abrazar la voluntad divina,
encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7. Además, el camino estrecho no solo es un llamado a la negación, sino también a la obediencia. La obediencia a los mandamientos de Dios, aunque puede parecer restrictiva, es en realidad la llave para una vida llena de bendiciones. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es una carga, sino una respuesta de amor y gratitud hacia lo que Dios ha hecho por nosotros. En lugar de ver los mandamientos de Dios como algo negativo, debemos entender que son una guía para vivir una vida abundante y libre de las trampas del pecado. El sacrificio y la obediencia en el camino cristiano nos permiten ser transformados por el poder del Espíritu Santo. En Romanos 12:2, Pablo nos anima a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esta transformación es un proceso continuo que nos aleja de la mentalidad del mundo y nos acerca más a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo trabaja en nosotros, guiándonos a vivir según los principios divinos, y nos capacita para vivir con poder, gozo y esperanza, aún en medio de las dificultades. Una parte esencial de esta transformación es el constante crecimiento en el conocimiento de Dios. A medida que le conocemos más profundamente, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Él se profundiza. Esto nos da la capacidad de enfrentar los desafíos del camino estrecho con una perspectiva celestial. El conocimiento de la palabra de Dios y la meditación en ella son cruciales para fortalecer nuestra fe y renovar nuestra mente. La Biblia es la fuente de nuestra sabiduría y el medio por el cual Dios nos habla, dándonos la dirección y la fortaleza necesarias para vivir de acuerdo a su voluntad. A lo largo de este camino estrecho, Dios también nos da la oportunidad de ser testigos de su poder y su amor. La misión de hacer discípulos y predicar el Evangelio a todo el mundo es una parte integral de nuestra vida cristiana. En Mateo 28, 19-20, Jesús nos da la gran comisión, id y haced discípulos a todas las naciones, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta misión no es opcional, sino que es un mandato claro para todos los creyentes. No estamos llamados solo a vivir nuestra fe, sino a compartirla con el mundo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El caminar por el sendero estrecho también implica enfrentar pruebas y sufrimientos. Jesús no prometió una vida fácil a sus seguidores, por el contrario, advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones, Juan 16:33. Sin embargo, Él también nos dio la promesa de que no estamos solos. En medio de las dificultades, Él está con nosotros, fortaleciéndonos y dándonos la gracia necesaria para superar cualquier obstáculo. Es en los momentos de prueba donde nuestra fe se pone a prueba y crece. Al enfrentar desafíos, tenemos la oportunidad de aprender a depender completamente de Dios y a experimentar su poder en nuestras debilidades. El sufrimiento cristiano no es en vano, tiene un propósito divino. En 2 Corintios 4:17, Pablo nos recuerda que nuestra ligera tribulación momentánea produce en nosotros un peso eterno de gloria que sobrepasa toda comparación. Las dificultades que enfrentamos en esta vida son temporales, pero los frutos espirituales que producen en nosotros son eternos. El sufrimiento nos enseña a enfocarnos en lo que realmente importa, alejándonos de las distracciones mundanas y enfocándonos en los valores del reino de Dios. Nos ayuda a crecer en paciencia, humildad y carácter cristiano, y nos prepara para recibir las bendiciones eternas. Además, el sendero estrecho nos invita a vivir con una perspectiva eterna. Mientras el mundo busca satisfacer los deseos temporales, el cristiano está llamado a poner su esperanza en las realidades eternas. En Colosenses 3:2, Pablo nos exhorta, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vivir con una mentalidad eterna cambia la manera en que enfrentamos las dificultades y las tentaciones. Sabemos que nuestras luchas en este mundo son solo una pequeña parte de nuestra historia eterna con Dios. Esto nos da esperanza y nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que la recompensa que nos espera es infinitamente más grande que cualquier sufrimiento que podamos enfrentar. El camino estrecho también nos lleva a vivir con humildad. Jesús mismo nos dio el ejemplo más grande de humildad al tomar forma humana y vivir una vida de servicio.
En Filipenses 2, 6-8, se describe cómo, a pesar de ser Dios, Jesús no consideró su divinidad como algo a lo cual aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo y obedeciendo hasta la muerte en la cruz. Este es el modelo que debemos seguir, vivir con humildad, sirviendo a los demás y poniendo las necesidades de los otros por encima de las nuestras. La humildad es esencial para caminar por el sendero estrecho porque nos permite reconocer que necesitamos la ayuda de Dios y que somos dependientes de su gracia. El servicio a los demás es un componente fundamental del cristianismo. Jesús enseñó que el mayor entre nosotros debe ser el que sirva, Mateo 23:11. Este tipo de servicio no siempre es apreciado por el mundo, pero es valorado en el reino de Dios. Al vivir para servir a los demás, reflejamos el corazón de Cristo y damos testimonio de su amor incondicional. El camino estrecho nos llama a renunciar a nuestro egoísmo y a vivir con un corazón dispuesto a servir, sabiendo que, aunque los frutos de nuestro servicio no siempre sean inmediatos, Dios está obrando a través de nuestras vidas para su gloria. A medida que avanzamos en el camino de la fe, es importante reconocer que el sendero estrecho no es solo un llamado a la disciplina personal, sino también a la perseverancia. El Evangelio de Mateo nos enseña que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, Mateo 22:14. Esto refleja la dificultad inherente de seguir a Cristo y la necesidad de un compromiso profundo con Él. La vida cristiana no es una carrera fácil, sino una maratón que requiere resistencia y determinación. La perseverancia es clave en este viaje. La Escritura nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, Hebreos 12:1. Al igual que un atleta entrenando para una competencia, necesitamos tener una mentalidad enfocada, dejando de lado todo lo que nos desvía del objetivo. El pecado, las tentaciones y las distracciones pueden apartarnos del camino, pero debemos mantener nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Esto significa que, a pesar de los desafíos, debemos seguir adelante, sabiendo que al final, recibiremos la recompensa eterna. La perseverancia cristiana no es solo un esfuerzo humano, sino que depende de la gracia de Dios. Es Él quien nos fortalece para continuar, incluso cuando nos sentimos débiles. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando llegamos a nuestros límites, es cuando podemos experimentar la fuerza que solo Él puede dar. Es en esos momentos de debilidad que podemos ver claramente cómo Dios trabaja en nosotros y a través de nosotros. Así, la perseverancia no es solo un acto de resistencia, sino también de dependencia de Dios. El sendero estrecho también requiere que tomemos decisiones difíciles. Jesús nunca prometió que el camino de la fe sería fácil o libre de sacrificios. De hecho, Él dijo que debíamos tomar nuestra cruz y seguirle, Mateo 16:24. La cruz es un símbolo de sacrificio y sufrimiento, y todos los que deciden seguir a Cristo deben estar dispuestos a renunciar a su propia voluntad y a las comodidades del mundo. Tomar la cruz implica poner los intereses de Dios por encima de nuestros propios deseos y vivir para su gloria. No obstante, tomar la cruz no significa que vivamos una vida de sufrimiento sin esperanza. Al contrario, Jesús nos asegura que su yugo es ligero y su carga es fácil, Mateo 11:30. Esto no quiere decir que no habrá dificultades, pero sí que, con su ayuda, podemos sobrellevarlas. Cuando tomamos la cruz, nos unimos a Cristo en su sufrimiento, pero también en su victoria. El sacrificio en esta vida se ve reflejado en una eternidad llena de paz, gozo y la presencia de Dios. La clave para perseverar en el camino estrecho es mantener una visión clara de la recompensa que nos espera. En 2 Timoteo 4, 7-8, el apóstol Pablo nos habla de la corona de justicia que se nos dará cuando terminemos nuestra carrera. Esta recompensa no es solo un consuelo para el sufrimiento temporal, sino un recordatorio de que todo sacrificio hecho por amor a Cristo será recompensado con abundancia. Vivir con esta esperanza nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que todo lo que hacemos por Él tiene un valor eterno. El sendero estrecho también exige una vida de obediencia constante a las enseñanzas de Jesús. La obediencia es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana, ya que no es suficiente con conocer la voluntad de Dios, sino que debemos ponerla en práctica todos los días. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan: «Si me amáis,
guardad mis mandamientos, Juan 14:15. La obediencia no es opcional, sino que es una manifestación de nuestro amor y compromiso con Él. Sin embargo, la obediencia no es siempre fácil. Vivir conforme a los principios de Jesús puede ponernos en conflicto con el mundo que nos rodea. Las normas y valores de la sociedad moderna a menudo entran en contradicción con los enseñamientos cristianos. El desafío de seguir a Cristo radica en mantener nuestra fe firme en medio de un mundo que constantemente nos ofrece alternativas más cómodas y menos exigentes. A pesar de las dificultades, debemos recordar que nuestra obediencia no depende de la aceptación o popularidad, sino de nuestra relación con Dios. Un aspecto importante de la obediencia es la disposición a hacer la voluntad de Dios, incluso cuando no comprendemos por completo el propósito de sus mandamientos. La fe en Dios implica confiar en su sabiduría y en su amor incondicional. Cuando obedecemos, reconocemos que su plan es perfecto, aunque a veces no veamos los resultados inmediatos. Esto requiere una fe que trasciende las circunstancias temporales y se enfoca en la eternidad. Además, obedecer a Dios no solo trae beneficios para nuestra vida, sino que también glorifica su nombre y testifica a otros sobre su fidelidad. El camino estrecho también es un viaje de transformación interior. Cuando decidimos seguir a Cristo, comenzamos un proceso continuo de santificación, en el cual el Espíritu Santo nos moldea y nos transforma a la imagen de Cristo. Este proceso puede ser doloroso a veces, porque requiere que abandonemos viejas costumbres, actitudes y deseos que no son agradables a Dios. Sin embargo, este proceso de purificación es esencial para nuestra madurez espiritual y para poder reflejar más plenamente el carácter de Cristo en nuestra vida. La transformación interior es una obra que solo Dios puede hacer en nosotros, pero requiere nuestra cooperación. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que el cambio ocurra sin nuestra participación. Debemos estar dispuestos a someter nuestras vidas al Espíritu Santo y permitir que Él nos guíe. La palabra de Dios es una herramienta vital en este proceso, ya que nos enseña lo que es correcto y nos confronta con nuestras debilidades. De esta manera, al seguir el camino estrecho, no solo aprendemos a obedecer a Dios, sino que también experimentamos una profunda renovación de nuestro ser interior. Este proceso de transformación también incluye aprender a amar a los demás como Jesús nos amó. El mandamiento de amarnos los unos a los otros es central en la enseñanza de Jesús. En el Evangelio de Juan, Él nos dice que por nuestro amor mutuo, todos sabrán que somos sus discípulos, Juan 13:35. Este amor no es solo una emoción, sino una decisión diaria de servir a los demás, perdonar y ser compasivos. La obediencia y la transformación van de la mano. Al obedecer a Dios, nos transformamos en personas que reflejan más su carácter y que son capaces de amar a los demás como Él nos ama. Finalmente, el camino estrecho es también un viaje de esperanza. A pesar de las dificultades y los desafíos que encontramos en el camino, tenemos la certeza de que al final nos espera una recompensa eterna. Jesús nos aseguró que el que persevere hasta el final será salvo, Mateo 24:13. Esta promesa nos da aliento para continuar, incluso cuando las circunstancias nos agobian o cuando sentimos que el esfuerzo es demasiado grande. La esperanza en la vida eterna con Dios es el motor que impulsa nuestra perseverancia. La esperanza cristiana no es una esperanza vaga o incierta, sino una esperanza basada en las promesas de Dios y en la resurrección de Jesucristo. La Biblia nos enseña que, aunque enfrentemos sufrimientos en este mundo, estos no se comparan con la gloria que se nos revelará, Romanos 8:18. Este es el tipo de esperanza que nos permite ver más allá de nuestras luchas diarias y mirar hacia el futuro con confianza y gozo. Esta esperanza también nos anima a vivir de manera fiel y diligente mientras estamos en el camino. No se trata solo de esperar pasivamente la vida eterna, sino de vivir cada día con la visión de que cada acto de obediencia, cada sacrificio y cada momento de amor tiene un propósito eterno. Al vivir con esperanza, nuestras acciones adquieren un sentido más profundo, ya que sabemos que no estamos simplemente caminando hacia el vacío, sino hacia un destino glorioso preparado por Dios. La esperanza nos fortalece en momentos de debilidad. En los momentos de incertidumbre, cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, es la esperanza en las promesas de Dios la que nos sostiene. En 2 Corintios 4:17, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra ligera tribulación momentánea produce en nosotros un peso eterno de gloria.
A medida que perseveramos en la fe, nuestro carácter se moldea y nuestra esperanza se fortalece, preparándonos para la eternidad. La esperanza también se extiende a la expectativa de la restauración total de la creación. El reino de Dios no solo se refiere a la vida después de la muerte, sino a la restauración del mundo a su estado original, libre de pecado, dolor y sufrimiento. En el libro de Apocalipsis, se nos describe un nuevo cielo y una nueva tierra donde Dios morará con su pueblo y enjugará toda lágrima, Apocalipsis 21:4. Esta visión de la nueva creación nos da un sentido de propósito en la vida cristiana, ya que entendemos que nuestros esfuerzos en este mundo no son en vano, sino que contribuyen al avance del reino de Dios. Vivir con la esperanza del regreso de Cristo también nos lleva a vivir en expectación. La segunda venida de Cristo es una de las promesas más poderosas de la fe cristiana. El hecho de que Él regrese para traer juicio y justicia nos llena de esperanza y nos recuerda que la lucha contra el mal no es en vano. Esta esperanza transforma la manera en que vivimos, nos anima a seguir fieles y a mantenernos firmes en el camino estrecho, con la certeza de que el sufrimiento momentáneo no se compara con la gloria venidera. En resumen, el camino estrecho es un camino que requiere sacrificio, obediencia y transformación, pero también es un camino lleno de esperanza. Al final de este sendero, encontramos la recompensa eterna que Jesús ha preparado para aquellos que lo siguen fielmente. Esta esperanza es la que nos da la fuerza para continuar adelante, confiando en que todo lo que hacemos por amor a Él tiene un propósito eterno y que, al final, seremos recompensados con la vida eterna en su presencia. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Esa idea de pertenencia personal de hacer lo que queramos con nuestra vida y nuestro cuerpo se derrumba cuando entendemos que hemos sido comprados por precio y no cualquier precio sino la sangre de Cristo Jesús pagó el precio más alto por nuestra redención. La noción de que podemos hacer lo que queramos con nuestra vida y nuestro cuerpo comienza a desmoronarse cuando comprendemos la profunda realidad de que nuestra vida no nos pertenece. No somos dueños de nosotros mismos, sino que hemos sido adquiridos por un precio incalculable. Ese precio es la sangre de Cristo, quien entregó su vida en la cruz para redimirnos, para rescatarnos del pecado y de la condenación. Cristo pagó el precio más alto imaginable, un sacrificio incomparable, y a través de su sacrificio, nos ha comprado para Él. Este concepto cambia radicalmente nuestra perspectiva sobre lo que significa ser libres, sobre lo que significa tener control sobre nuestra vida. No se trata simplemente de un acto de salvación que nos libera del pecado, sino que ese sacrificio implica que somos ahora parte de algo mucho mayor. Al ser redimidos por Cristo, nuestras vidas ya no son un terreno personal donde actuamos de acuerdo con nuestras propias reglas, sino que somos llamados a vivir para glorificar a Dios, quien nos ha dado la oportunidad de ser restaurados en su presencia. El hecho de que hayamos sido comprados por un precio tan alto pone en perspectiva el valor de nuestras vidas. Ya no vivimos para nosotros mismos, para satisfacer nuestros propios deseos o alcanzar nuestras metas egoístas. La muerte de Jesús en la cruz no solo nos salva, sino que también redefine nuestro propósito. La idea de que somos dueños de nuestra vida y de nuestro cuerpo se desvanece, porque comprendemos que nuestra existencia ahora tiene un propósito mucho más elevado y eterno, vivir para honrar a aquel que nos redimió. Este entendimiento trae consigo una profunda responsabilidad. Ya no podemos vivir como si fuéramos dueños absolutos de nuestras vidas, tomando decisiones basadas únicamente en lo que queremos o en lo que nos beneficia personalmente. Al ser comprados con la sangre de Cristo, estamos llamados a vivir de una manera que refleje ese sacrificio. Nuestra vida y nuestro cuerpo deben ser vistos como algo sagrado, un don que Dios nos ha dado y que debemos usar de manera que le honre. Este es el llamado que nos hace el Evangelio. Es un llamado que transforma nuestra visión de la libertad. La verdadera libertad no es hacer lo que queramos sin consecuencias, sino vivir de acuerdo con el propósito para el cual fuimos creados, para glorificar a Dios. Al entender que Cristo pagó por nuestra redención, nuestra vida ya no se trata solo de nosotros, sino de vivir en obediencia y agradecimiento, sirviendo a Dios con todo lo que somos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Así que la próxima vez que pensemos en lo que hacemos con nuestra vida o con nuestro cuerpo, debemos recordar que no somos dueños de todo eso.
Hemos sido comprados a un precio altísimo, y ese entendimiento debería transformar nuestra forma de vivir y de ver el mundo. Y eso cambia todo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Dios. Este cambio de perspectiva es profundamente transformador. Cuando entendemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios, nuestra vida ya no gira en torno a nuestras propias prioridades, deseos o planes. Nuestro propósito y nuestra identidad ahora están definidos por la voluntad de Dios. Ya no vivimos para satisfacer nuestras necesidades egoístas, sino para glorificar al Creador que nos compró con el precio más alto, la sangre de su Hijo. El hecho de que ahora pertenezcamos a Dios implica que nuestras decisiones, nuestras acciones y todo lo que hacemos deben reflejar esa nueva identidad. Esta pertenencia no es abstracta, no es algo que se queda solo en el ámbito espiritual. Es un llamado a vivir de manera práctica y concreta. En la carta a los Corintios, Pablo nos exhorta a glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. El cuerpo y el espíritu no están separados. Ambas dimensiones de nuestra vida deben honrar a Dios, no solo en los momentos de oración, sino también en cada área de nuestra vida cotidiana. Lo que significa que nuestra vida no se trata solo de evitar el pecado, aunque esa parte es crucial, sino de vivir de manera íntegra, con un propósito claro, glorificar a Dios. Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, lo cual implica que debemos tratarlo con respeto y cuidado. Esto significa que lo que hacemos con nuestro cuerpo importa, desde la manera en que cuidamos nuestra salud, hasta cómo lo usamos para servir a Dios en la vida diaria. El llamado a glorificar a Dios con nuestro cuerpo implica, por ejemplo, evitar cualquier comportamiento que lo deshonre. Esto incluye no solo el pecado sexual, sino también otros comportamientos destructivos como el abuso de sustancias, la negligencia o cualquier forma de inmoralidad. Pero también implica tomar acciones positivas. Cada una de nuestras habilidades físicas es un don de Dios, y podemos usar nuestras capacidades para servirle, ya sea en actos pequeños, como cuidar nuestra salud, o en grandes acciones de servicio a los demás. Además, cada acción que realizamos puede ser vista como una forma de adoración. El cuidado de nuestro cuerpo, el uso de nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente, todo tiene el potencial de ser un acto sagrado. No necesitamos esperar a estar en un acto formal de adoración para glorificar a Dios. Todo lo que hacemos tiene el poder de reflejar nuestra devoción y agradecimiento a Dios. Este concepto nos lleva más allá de la idea de separación entre lo físico y lo espiritual. A veces, tendemos a ver el cuerpo y el espíritu como dos entidades distintas, pero la verdad es que están profundamente conectados. Cuando glorificamos a Dios, no solo lo hacemos con nuestras palabras o pensamientos, sino también con nuestras acciones diarias. Nuestra vida en Cristo involucra cada aspecto de quienes somos, de lo que somos capaces de hacer y de las decisiones que tomamos. De esta manera, vivir para Dios no es una cuestión puramente interna o espiritual, sino que se refleja también en lo que hacemos con nuestro cuerpo. Todo lo que hacemos tiene el potencial de ser una expresión de nuestra nueva identidad en Cristo. Cuando glorificamos a Dios no solo lo hacemos con nuestros pensamientos o palabras, sino con nuestras acciones físicas, nuestras decisiones diarias, lo que permitimos que entre en nuestro cuerpo y lo que hacemos con él. La vida cristiana no se trata solo de lo que pensamos o decimos, sino de cómo vivimos y actuamos día a día. Cada una de nuestras decisiones tiene la capacidad de reflejar nuestra fe y nuestra relación con Dios. Esta verdad desafía nuestra forma de pensar, ya que muchas veces tendemos a separar lo espiritual de lo físico, como si uno no tuviera impacto en el otro. Sin embargo, la Escritura nos enseña que todo lo que hacemos, desde las acciones más pequeñas hasta las más significativas, puede ser una manera de honrar a Dios. Es importante entender que nuestras decisiones diarias no son neutrales. Lo que decidimos permitir que entre en nuestros cuerpos, ya sea en forma de comida, bebida o incluso pensamientos, tiene un impacto directo en nuestra vida espiritual. El cuerpo no es algo que poseemos solo para nuestro beneficio personal, sino que debe ser tratado con respeto porque es el templo del Espíritu Santo. Por tanto, lo que hacemos con él tiene un propósito divino. Este concepto de unidad entre lo físico y lo espiritual también se refleja en la manera en que utilizamos nuestras capacidades y habilidades. Cada talento que tenemos, ya sea físico, mental o emocional,
puede ser usado para glorificar a Dios. Esto significa que, cuando usamos nuestras manos para ayudar a los demás, cuando usamos nuestros pies para servir o cuando utilizamos nuestra mente para tomar decisiones sabias, estamos participando en actos de adoración. Pablo nos enseña que el cuidado de nuestro cuerpo no se limita a evitar lo que es dañino. No solo debemos alejarnos del pecado, sino también buscar maneras activas de honrar a Dios con lo que somos. Esto incluye hacer un esfuerzo por cuidar nuestra salud, practicar el autocontrol y ser intencionales con lo que consumimos, tanto físicamente como mentalmente. La mente es igualmente un lugar importante donde se luchan batallas espirituales. Al controlar nuestros pensamientos, evitando caer en patrones destructivos o negativos, estamos protegiendo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. A través de nuestras acciones, estamos llamados a reflejar la luz de Cristo al mundo. Cada vez que tomamos decisiones que reflejan los valores del reino de Dios, estamos mostrando su gloria a quienes nos rodean. La verdadera adoración no es solo algo que ocurre dentro de las paredes de una iglesia, sino que es algo que se vive en cada momento de nuestra vida diaria. Al vivir de acuerdo con los principios de Dios, podemos ser testigos de su amor, no solo en palabras, sino en nuestras actitudes y comportamientos. Este llamado a glorificar a Dios con nuestro cuerpo también está relacionado con la responsabilidad de mantenerlo puro y santo. Debemos ser conscientes de cómo nuestras elecciones afectan nuestro bienestar físico y emocional. Al tomar decisiones que honren a Dios, como evitar el abuso de sustancias, el descuido de nuestra salud o la inmoralidad, estamos demostrando respeto por el templo que Dios nos ha dado. En resumen, glorificar a Dios con nuestras acciones físicas y decisiones diarias es una expresión integral de nuestra fe. Es un llamado a vivir de manera consciente y deliberada, reconociendo que nuestro cuerpo es una herramienta sagrada que debe ser usado para cumplir el propósito divino. Todo lo que hacemos tiene el potencial de ser un acto de adoración, y eso cambia todo. La verdadera unidad no se basa en que todos pensemos o actuemos igual, sino en que todos estemos comprometidos a amar y servir a los demás. El llamado a la unidad en la comunidad cristiana no se trata de conformar a todos a un único molde, ni de esperar que todos pensemos y actuemos exactamente igual. La unidad no significa uniformidad, sino que radica en un compromiso común, amar y servir a los demás. Este es el fundamento que nos une como cuerpo de Cristo. En un mundo que promueve la individualidad y la competencia, el cristianismo nos llama a vivir de manera diferente, poniendo a los demás primero y construyendo relaciones basadas en el servicio y el sacrificio. La verdadera unidad, entonces, se expresa en la disposición a poner los intereses de los otros por encima de los propios. En lugar de buscar reconocimiento o exaltarnos a nosotros mismos, debemos buscar el bienestar de los demás. Jesús mismo dio el ejemplo supremo de esta unidad cuando, siendo Dios, se hizo siervo de todos y entregó su vida por amor a la humanidad. Este acto de amor y sacrificio es el estándar de unidad que Pablo nos invita a seguir. La unidad cristiana es un reflejo del amor sacrificial que Jesús mostró por nosotros. Para lograr esta unidad, debemos aprender a valorar a los demás y reconocer sus necesidades. Esto requiere humildad, una virtud que Pablo destaca en sus cartas como esencial para la vida cristiana. La humildad nos permite ver a los demás como superiores a nosotros mismos, no porque nos consideremos inferiores, sino porque comprendemos que, al igual que nosotros, todos son amados y valiosos ante los ojos de Dios. Este es un llamado a cambiar nuestra mentalidad, a dejar de lado las actitudes egoístas que a menudo dominan nuestras relaciones y a buscar genuinamente el bienestar de quienes nos rodean. Este enfoque radical a la unidad tiene un impacto transformador en la comunidad cristiana. Cuando cada miembro de la iglesia está comprometido a servir y a amarse mutuamente, la comunidad se fortalece y refleja la belleza del cuerpo de Cristo. No es una unidad basada en uniformidad de pensamientos o acciones, sino en un compromiso profundo de amor y sacrificio. Esto crea un ambiente de apoyo mutuo, donde cada persona se siente valorada y cuidada, y donde la verdadera grandeza no se mide por lo que uno ha logrado, sino por cuanto ha amado y servido. La unidad cristiana, entonces, no se trata solo de estar juntos físicamente, sino de estar unidos en el corazón y en el propósito. Esto significa que, a pesar de nuestras diferencias, podemos caminar juntos en la misma dirección, guiados por el amor de Cristo.
Este tipo de unidad es una poderosa declaración al mundo de que, a pesar de las divisiones y las tensiones que existen en la sociedad, el amor de Dios puede superar todo eso y unirnos de manera genuina. El reto para nosotros como cristianos es vivir de acuerdo con este principio. No solo en los momentos de gran iglesia o en tiempos de necesidad, sino en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones cotidianas. Al poner a los demás primero, al servir y amar sin esperar nada a cambio, somos verdaderos reflejos del amor de Cristo. Este es el camino de la verdadera unidad, una unidad que no depende de lo que pensemos o hagamos de manera similar, sino de nuestra disposición a vivir por el amor y el servicio. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La vida cristiana es un viaje continuo y gratificante de aprendizaje y acercamiento a Dios. El camino cristiano es un viaje constante, lleno de descubrimientos y crecimiento espiritual. No se trata de un destino final, sino de un proceso continuo de transformación en el que aprendemos más sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre cómo vivir según sus enseñanzas. Cada día nos brinda una oportunidad para acercarnos más a Él y para profundizar nuestra relación con su amor y su propósito para nuestras vidas. Este viaje no siempre es fácil, pero está lleno de recompensas, una paz profunda, un sentido de propósito y la satisfacción de vivir conforme a la voluntad de Dios. Parte de este viaje es la humildad, que nos permite reconocer que no somos suficientes por nosotros mismos. Humildad no es simplemente un reconocimiento de nuestras limitaciones, sino un acto de rendición ante Dios, reconociendo que necesitamos su guía, su fuerza y su sabiduría para vivir como Él desea. Al mantener una actitud de humildad, somos más abiertos a aprender y a permitir que Él transforme nuestras vidas. Este proceso de transformación es gradual, pero su impacto es profundo. El aprendizaje cristiano no es solo un ejercicio intelectual. La verdadera comprensión de la palabra de Dios nos lleva a la acción. Cada versículo, cada enseñanza, debe moldear nuestra vida diaria. No se trata solo de saber más sobre las Escrituras, sino de permitir que esas Escrituras cambien la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Esto requiere una dedicación constante, pasar tiempo en oración, meditar en la palabra de Dios y vivir de acuerdo con lo que Él nos enseña. Al hacerlo, nos transformamos y nuestra vida refleja cada vez más la imagen de Cristo. Además, el viaje cristiano nos llama a vivir en comunidad. No estamos destinados a caminar este camino solos. Dios nos ha puesto en una familia de creyentes, una comunidad que nos apoya, nos anima y nos ayuda a crecer. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es esencial en este proceso de aprendizaje y crecimiento. Aquí encontramos consuelo, dirección y motivación. No solo aprendemos de las Escrituras, sino también de las experiencias y el testimonio de otros cristianos, lo que nos ayuda a vivir con mayor fe y fidelidad. Este viaje hacia Dios no solo implica aprender y crecer, sino también compartir lo que hemos aprendido. Como cristianos, somos llamados a ser luces en el mundo, a compartir el amor y la verdad de Cristo con los demás. Esto no se trata solo de predicar, sino de vivir una vida que refleje los valores del reino de Dios. En cada acción, en cada palabra, en cada interacción, tenemos la oportunidad de ser una representación de Cristo en la tierra. A medida que avanzamos en este viaje, debemos recordar que Dios está con nosotros en cada paso. Él nunca nos deja ni nos abandona. A pesar de las dificultades, las pruebas o las incertidumbres, sabemos que estamos seguros en su amor y que Él está obrando en nosotros para perfeccionarnos. Este viaje de crecimiento espiritual es algo que continúa hasta que estemos con Él en su gloria eterna. Por lo tanto, la vida cristiana no es solo un esfuerzo pasajero, sino una dedicación continua a aprender, a vivir y a acercarnos cada vez más a Dios. La vida cristiana es un viaje continuo y gratificante de aprendizaje y acercamiento a Dios. El viaje de la vida cristiana no es algo que ocurra de la noche a la mañana, es un proceso que toma tiempo y requiere dedicación. Cada día nos ofrece una nueva oportunidad para aprender más sobre Dios y para vivir conforme a su voluntad. Este proceso de crecimiento espiritual no es solo una serie de etapas, sino una transformación continua que tiene lugar en lo profundo de nuestro ser. A medida que nos acercamos a Dios,
cambiamos, porque la verdadera conversión no solo se trata de aceptar a Cristo, sino de permitir que Él obre en nosotros, transformándonos en su imagen. Una parte fundamental de este proceso es reconocer que nuestro cuerpo y nuestra vida no nos pertenecen, sino que somos creados para vivir para Dios. La idea de la propiedad personal, de hacer lo que queramos con nuestras vidas y cuerpos, cambia cuando entendemos que Cristo pagó un precio muy alto por nuestra redención. La sangre de Jesús es el precio más alto que se pudo haber pagado, y esto nos recuerda que no somos dueños de nosotros mismos. Al comprender esto, la vida cristiana deja de ser un simple acto de fe individual y se convierte en una forma de vivir que glorifica a Dios en todo lo que somos y hacemos. Esto tiene implicaciones profundas para la forma en que tratamos nuestros cuerpos y nuestras vidas. La Biblia nos llama a honrar a Dios no solo con nuestros pensamientos y palabras, sino también con nuestras acciones físicas. Esto significa que cuidar de nuestra salud, evitar el abuso de sustancias y respetar nuestro cuerpo como un templo sagrado es una parte integral de nuestra vida espiritual. La forma en que tratamos nuestro cuerpo refleja nuestra obediencia y respeto a Dios. Así, la vida cristiana no es solo una cuestión espiritual, sino también una cuestión física. Todo lo que hacemos con nuestros cuerpos tiene el potencial de ser un acto de adoración. Por otro lado, este enfoque integral de la vida cristiana también implica que nuestras relaciones y nuestra interacción con los demás deben estar guiadas por este mismo principio. El amor y el servicio a los demás son esenciales en este camino. La unidad en la Iglesia no se basa en la uniformidad de pensamiento o de acción, sino en el amor mutuo y en el deseo de servir a los demás. Vivir en unidad no significa estar siempre de acuerdo en todo, sino buscar siempre lo mejor para los demás, demostrando el amor de Cristo a través de nuestras acciones. Además, Pablo nos invita a vestirnos de la armadura de Dios, una metáfora poderosa que subraya la naturaleza espiritual de la batalla que enfrentamos cada día. La armadura de Dios no solo nos protege, sino que también nos equipa para resistir las tácticas del enemigo. Al vivir con esta conciencia, somos capaces de afrontar los desafíos de la vida con fe, sabiduría y valentía, sabiendo que nuestra fortaleza proviene de Dios. Finalmente, debemos recordar que la verdadera fortaleza no reside en nuestra capacidad humana, sino en el poder de Dios. Es Él quien lucha nuestras batallas y nos da la fuerza para vivir de acuerdo con su voluntad. Cada día, debemos acercarnos a Él con humildad, reconociendo que necesitamos su guía, su poder y su gracia para vivir vidas que glorifiquen su nombre. La vida cristiana es un viaje continuo y gratificante de aprendizaje y acercamiento a Dios. En este viaje de fe, cada día es una oportunidad para crecer más en nuestra relación con Dios. Sin embargo, este proceso de transformación no es solo un cambio superficial, se trata de un proceso profundo en el que nuestra identidad se redefine por completo. Vivir en Cristo significa entender que hemos sido rescatados por Él, y nuestra vida ya no nos pertenece. Al ser redimidos por su sangre, somos llamados a vivir de una manera que refleje esa nueva realidad. Lo que esto implica es que, al ser cristianos, somos llamados a vivir una vida que glorifique a Dios en todos los aspectos. No solo en lo espiritual, sino también en lo físico. La forma en que tratamos nuestros cuerpos, la manera en que nos relacionamos con los demás, y lo que hacemos en nuestra vida diaria deben estar alineados con la voluntad de Dios. Si nuestro cuerpo es un templo, debemos asegurarnos de honrarlo y tratarlo con respeto, evitando lo que lo deshonre y, a su vez, usándolo para servir a Dios y a los demás. Esto va más allá de simplemente evitar el pecado, se trata de una forma activa de vivir. No es suficiente con solo no hacer lo malo, también debemos dedicarnos a hacer el bien, a vivir con propósito y gratitud, conscientes de que cada acción que tomemos tiene el potencial de ser un acto de adoración a Dios. Cuando nos damos cuenta de que todo lo que hacemos en la vida puede reflejar el amor de Dios, nuestras decisiones se ven transformadas, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Además, vivir en Cristo significa vivir una vida de humildad. El Evangelio nos desafía a renunciar a nuestra tendencia natural de buscar el reconocimiento personal y la exaltación propia. En lugar de buscar nuestra propia gloria, somos llamados a vivir con humildad y a poner a los demás por encima de nosotros. Este principio es radicalmente opuesto a los valores del mundo, que constantemente nos empujan a destacar y buscar el éxito personal a toda costa.
Jesús, en su vida y sacrificio, nos mostró el camino del amor sacrificial y la humildad. Si Él, siendo Dios, se humilló para darnos la salvación, nosotros, que somos sus seguidores, debemos estar dispuestos a seguir su ejemplo. Esto no significa que tengamos que negar nuestros propios deseos y necesidades, sino que debemos aprender a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Vivir con humildad no es una debilidad, sino una fortaleza que refleja el amor y la gracia de Cristo. Al vivir de esta manera, no solo seguimos el ejemplo de Jesús, sino que también estamos construyendo una comunidad cristiana unida. La verdadera unidad en la Iglesia no se basa en la uniformidad, sino en la voluntad de amarnos y servirnos mutuamente. Este tipo de unidad refleja el amor de Cristo y se convierte en una luz para el mundo. Cuando vivimos en humildad y buscamos lo mejor para los demás, estamos siendo testigos del amor de Dios de una manera tangible y poderosa. En resumen, vivir en Cristo es vivir con un propósito claro, glorificar a Dios en todo lo que hacemos, vivir con humildad, servir a los demás y construir una comunidad de amor y unidad. Al hacerlo, reflejamos la vida de Cristo en nuestras acciones y en nuestra vida diaria. La vida cristiana es un viaje continuo y gratificante de aprendizaje y acercamiento a Dios. Este proceso de crecimiento y transformación nunca termina, ya que cada día nos brinda una nueva oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios. A medida que nos acercamos más a Él, nuestras vidas se ven moldeadas por su gracia y amor. La esencia del Evangelio es que, aunque éramos enemigos de Dios debido a nuestro pecado, Él nos amó y nos redimió por medio de Cristo. Esta gracia, tan inmensa y maravillosa, nos invita a vivir de una manera que glorifique a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Vivimos en un mundo que constantemente nos desafía a poner nuestros propios intereses por encima de los demás, pero el mensaje de Cristo nos llama a vivir de manera radicalmente diferente. Somos llamados a ser testigos de su amor y a vivir con un propósito mayor que el simple cumplimiento de nuestros deseos y objetivos personales. Jesús no solo nos salvó para que vivamos para nosotros mismos, sino para que seamos reflejos de su amor, dedicados a su voluntad y al servicio de los demás. Este amor sacrificial que Cristo demostró al entregarse por nosotros debe ser la fuerza que nos impulse a vivir con humildad, a servir y a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Esta actitud de humildad, lejos de ser un signo de debilidad, es una de las virtudes más poderosas que puede tener un cristiano. Cuando actuamos con humildad, estamos imitando a Cristo, quien no escatimó en sacrificios para cumplir con el propósito de salvarnos. Vivir con humildad también implica reconocer que no somos dueños de nuestra vida, sino que somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Esto incluye nuestra salud, nuestras habilidades, nuestro tiempo y nuestras relaciones. Al vivir con esta perspectiva, entendemos que nuestras decisiones diarias tienen un propósito eterno, honrar a Dios y servir a los demás. A lo largo de nuestra vida cristiana, seremos constantemente desafiados por las pruebas y dificultades que surgen en nuestro camino. Sin embargo, podemos estar seguros de que no enfrentamos estas batallas solos. La armadura de Dios, que Pablo describe en Efesios, es una herramienta poderosa que nos ayuda a resistir las tentaciones y a mantenernos firmes en nuestra fe. Al vestirnos de esta armadura espiritual, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza, sabiendo que la fuerza de Dios está de nuestro lado. Además, es importante recordar que el viaje cristiano no se trata solo de lo que evitamos o de lo que dejamos atrás. También se trata de lo que estamos dispuestos a hacer para avanzar en nuestra fe. Estamos llamados a compartir el mensaje del Evangelio con los demás, a ser instrumentos de paz y reconciliación, y a vivir vidas que reflejen el amor y la gracia de Dios en todo momento. En conclusión, el viaje cristiano es un proceso continuo de crecimiento, transformación y servicio. A medida que nos acercamos a Dios y vivimos para su gloria, nuestra identidad y nuestras prioridades cambian. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Cristo, quien nos amó y se entregó por nosotros. Este llamado a vivir de acuerdo con el propósito de Dios es un viaje desafiante, pero también es el camino hacia una vida plena, llena de paz, propósito y gozo en Él. La vida cristiana es un camino de transformación, crecimiento y amor. Al vivir para Dios y reflejar su amor, encontramos el propósito verdadero de nuestra existencia.
Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él, vivir con humildad y servir a los demás, como Cristo nos enseñó. No importa las dificultades que enfrentes, recuerda que en Él encontramos fortaleza, paz y propósito. Si este mensaje ha tocado tu vida y te ha inspirado, te invito a suscribirte, darle like a este contenido, comentar tus pensamientos y compartir con quienes puedan necesitarlo. Juntos podemos seguir creciendo en nuestra fe y llevando la palabra de Dios a más personas.